Siempre fui del tipo que se encoge en los silencios. Mi madre decía que tenía alma de nube, y tal vez tuviera razón. A los 18 años, mi vida entera parecía ser una serie de disculpas no pedidas. Perdón por respirar demasiado fuerte, perdón por ocupar espacio, perdón por existir. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 1500 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Pero entonces, el segundo día del curso preuniversitario, algo cambió. O mejor dicho, alguien cambió. Estaba sentada al fondo de la clase, intentando volverme invisible mientras el profesor explicaba conceptos básicos de matemáticas que yo ya conocía. Sabía la respuesta a esa pregunta en la pizarra, pero en lugar de levantar la mano, me guardé las palabras, como siempre hacía. Fue cuando escuché un carraspeo detrás de mí. «Oye, tú te sabes eso, ¿verdad?», preguntó una voz masculina con un tono ligero y divertido. Me giré lentamente, casi dudando, y allí estaba él, alto, el pelo claro despeinado a propósito, ojos verdes que parecían brillar con alguna energía constante. Usaba gafas de montura gruesa, pero de algún modo eso solo lo hacía más encantador. «Ah, bueno», tartamudeé, sintiendo mis mejillas arder. «Sí, lo sé». «Ah, entonces ¿por qué no levantaste la mano?». Sonrió, esa sonrisa que casi sollocé involuntariamente. Maldición, era mi señal particular de alerta emocional. Él lo notó, claro. Se inclinó un poco más cerca, bajando la voz. «¿Estás bien? Pareces a punto de llorar. ¿Qué pasa?». «Ah, no sé», parpadeé confusa, sin entender bien. Él se rió, y fue un sonido tan genuino que me dio ganas de reír también. «Parece que tienes algo atascado ahí dentro». Señaló su propio pecho y yo me sonrojé aún más. «No es nada», murmuré bajando la mirada. Pero él continuó. «Tranquila, soy Milton, y por lo visto, necesitas un grupo de estudio decente. ¿Quieres venir conmigo y unos amigos después de clase? Prometo que nadie te hará sentir mal». Dudé. Normalmente diría que no. Inventaría cualquier excusa. Pero había algo en Milton que me hacía querer decir que sí. Quizás fuera su sonrisa fácil o la forma en que hablaba, como si realmente le importara. «Vale», respondí, sorprendiéndome incluso a mí misma. El grupo de estudio tuvo lugar en una cafetería cercana. Era pequeña, llena de mesitas de madera y una luz amarillenta que creaba una atmósfera acogedora. Milton trajo a 2 amigos consigo: Clara, una chica animada que adoraba la literatura, y Pedro, un tipo callado que parecía estar allí solo por la comida. Nuestro primer encuentro fue extraño para mí. Siempre fui tímida. Evitaba hablar mucho para no llamar la atención, pero Milton tenía ese don de hacer que todo fuera cómodo. Me incluía en las conversaciones sin presionar, hacía chistes tontos que me hacían reír sin darme cuenta, y siempre que me quedaba demasiado callada, me daba un codazo suave. «Oye, Lorraine, ¿tú qué opinas de esto?», preguntaba, señalando una ecuación o un fragmento de texto. Al principio, respondía tímidamente, pero poco a poco me fui soltando. Había algo en su presencia que me hacía querer intentarlo, aunque equivocarme doliera. Fue durante una pausa que me encontró sola. Estábamos esperando que los demás volvieran del mostrador, y él me miró con esa mirada curiosa. «Entonces, ¿qué te has tragado hoy?», preguntó de nuevo, esta vez con una sonrisa traviesa. Puse los ojos en blanco, pero no pude evitar una risa baja. «¿A qué te refieres? Me doy cuenta de que a veces te sientes incómoda o quieres decir algo, pero parece que prefieres guardártelo o tragarte lo que sientes». «No es nada, te lo juro. Solo soy así». Él negó con la cabeza, fingiendo decepción. «Así como callada, sensible, bonita». Sentí mi cara arder. Él tenía esa capacidad irritante de decir cosas inesperadas que me desconcertaban por completo. «¿Bonita?», repetí incrédula. «Claro, no lo sabías». Parpadeó y yo reí nerviosa. Las semanas siguientes fueron un torbellino de estudios y risas. Milton siempre encontraba maneras de sacarme de mi caparazón. Las reuniones del grupo de estudio se volvieron parte de mi rutina. Ya no me sentía tan incómoda al hablar, ni tan tensa por ocupar espacio. Milton tenía esa forma especial de llenar cualquier silencio incómodo con un chiste o una observación perspicaz. Era como si supiera exactamente cuándo necesitaba un empujoncito para salir de mi zona de confort.
pero lo que más me intrigaba era la forma en que siempre se daba cuenta cuando algo iba mal. No eran solo los sollozos involuntarios los que me delataban, aunque eran una pista obvia. Él parecía sentir los matices de mi humor, incluso cuando intentaba esconderlo, y a diferencia de tantas otras personas que me presionaban para ser fuerte o simplemente ignoraban mis emociones, Milton hacía preguntas, buenas preguntas, preguntas que me hacían pensar, y a veces, incluso reír de mí misma. Una tarde, estábamos solos en la cafetería. Clara y Pedro se habían ido a resolver algo relacionado con la universidad, y yo me había quedado atrás sin darme cuenta. Cuando levanté los ojos del cuaderno, me di cuenta de que éramos solo nosotros dos. Entonces él empezó, girando el bolígrafo entre los dedos. «¿Y bien? ¿Cómo fue hoy? ¿Tragando muchos sapos?» Suspiré, medio frustrada conmigo misma por ser tan predecible. «No sé, quizás solo cansancio», murmuré, pero sabía que no era exactamente eso. Milton se inclinó sobre la mesa, apoyando los codos. «El cansancio no hace que te aguantes el llanto de esa manera. Vamos, Lorra, confiesa. ¿Qué fue?» Dudé. Esa era otra cosa sobre Milton. Nunca aceptaba respuestas vagas. Él realmente quería saber. «Es una tontería», admití, jugando con el borde del cuaderno. «Vamos, cuéntame». Respiré hondo. «Solo me siento algo abrumada, ¿sabes? Todo el mundo tiene tanta certeza de lo que quiere hacer con su vida y yo ni siquiera sé si voy a aprobar el examen de ingreso. Conseguir una plaza sin tener que pagar». Él asintió lentamente, como si reflexionara sobre lo que había dicho. «Bueno, primero, vas a aprobar. Segundo, ¿quién dijo que todo el mundo sabe lo que quiere? La mitad de esa gente probablemente está fingiendo tanto como tú». Aquello me hizo reír incluso contra mi voluntad. «Eso no ayuda mucho», respondí, pero había una sonrisa en mi voz. «Claro, que ayuda. Significa que no estás sola en esto. Y además, ¿a quién le importa el futuro cuando hay café y ensayos que revisar?» Levantó su taza como si fuera un brindis y yo reí. «Ya que has llegado hasta aquí, dale like al video, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Lo leo todo y me encanta saber quién está ahí al otro lado». Los días comenzaron a calentarse conforme noviembre avanzaba, y con ellos llegó una invitación inesperada. Estábamos saliendo del aula cuando Milton me alcanzó con ese aire casual que siempre tenía, pero que ahora parecía un poco más intenso. «Oye, Lorin, tengo una propuesta para ti», dijo, ajustando la mochila en su hombro. «¿Propuesta?», repetí curiosa. «Sí, te gusta el cine, ¿cierto?», asentí despacio. «Bueno, sí, genial. Hay una sesión, una nueva versión de un clásico antiguo. ¿Quieres ir conmigo?». Me congelé por un segundo. No era exactamente una cita, al menos no oficialmente, pero tampoco era solo otra reunión del grupo de estudio. Dudé, sintiendo el calor subir por mi cuello. «Claro, ¿por qué no?». Su sonrisa se ensanchó de inmediato. «Perfecto. El viernes, entonces, paso a recogerte a las 7. La noche del cine fue mágica. El aire estaba fresco. Las butacas eran incómodas, pero apenas me di cuenta. Milton compró palomitas, y mientras la película avanzaba, hacía comentarios graciosos que me hacían reír bajito. En medio de la sesión, se giró hacia mí y susurró: «¿Te está gustando?». «Mucho», respondí, sorprendida de lo verdadera que era esa respuesta. Él sonrió, y esta vez había algo diferente en sus ojos, algo que me hizo sentir un escalofrío en el estómago. «Creo que tienes un trozo de palomita en la comisura de la boca», dijo serio. «¿Dónde?», pregunté sorprendida, mientras pasaba el dedo intentando limpiar. «Justo ahí», dijo mientras se acercaba, como si estuviera mirando con atención. «Deja que te ayude», completó. Y entonces se acercó más, y me besó. Me quedé un poco sin reacción al principio, pero pronto correspondí. Al fin y al cabo, yo ya sentía que teníamos un lazo fuerte, pero mi forma de ser, tan cortada, tan tímida, nunca permitía avances en nuestra relación, al menos hasta ese momento. Había una dulzura en él que me conquistaba por dentro, pero estaba sorprendida con todo y conmigo misma. Cuando finalmente me relajé, sentí su mano rozar levemente mi mejilla, calentándola. Fue breve, pero cargado de significados que aún estaba intentando procesar. Cuando se alejó, sus ojos encontraron los míos y había un brillo travieso allí. «Listo, problema resuelto», dijo, fingiendo casualidad, pero su amplia sonrisa lo delataba todo. «¿Cómo caí en eso?»,
Pensé que era verdad, murmuré riendo, sintiendo mis mejillas arder. Es que eres inocente, completó, guiñando un ojo. Pero eso es bueno. Reí bajito, nerviosa y encantada al mismo tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría oírlo. Toda aquella timidez que siempre me había frenado parecía menor ahora, como si el beso hubiera abierto una puerta a algo más grande que no sabía que estaba lista para enfrentar, pero que ahora deseaba. Después de ese día, las cosas cambiaron entre nosotros. No radicalmente, pero había una nueva energía en nuestras interacciones. Él seguía siendo el Milton de siempre, divertido, atento y lleno de un encanto sutil, pero ahora también había un toque de proximidad, una mirada más larga aquí, un comentario más personal allá, como si nos estuviéramos redescubriendo. Nuestra siguiente cita ocurrió unos días después. Esta vez, sugirió un paseo por el centro de la ciudad, donde había una feria de libros usados. Era algo que encajaba perfectamente conmigo, y eso solo hizo que me gustara aún más. Entonces, ¿prefieres romance o ciencia ficción?, preguntó mientras hojeábamos algunas estanterías. Definitivamente romance, respondí, sosteniendo un ejemplar antiguo de Orgullo y Prejuicio. Claro, no esperaría menos de ti, dijo riendo. ¿Sabes? A veces pienso que saliste de uno de esos libros, sensible, delicada, pero con una fuerza silenciosa que pocos perciben. Me quedé sin palabras. No era el tipo de cumplido que recibía todos los días, y mucho menos de alguien que hacía que mi corazón se disparara. Eres un poco exagerado, ¿sabías?, bromeé, intentando disimular el nerviosismo. Quizás, pero solo digo lo que veo. Compró el libro para mí, incluso después de que insistí en que no era necesario. Continuamos teniendo más citas. Era como si quisiera conocerme profundamente, yendo más allá de las capas superficiales que yo normalmente mostraba al mundo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de risas, conversaciones y pequeños roces que parecían cargar mundos enteros. Nos acercamos cada vez más hasta que una noche, después de un largo día de estudio, me invitó a su casa. Era algo simple, solo para terminar de revisar algunas materias juntos, pero había algo en el aire que no podía ignorar. Su apartamento era pequeño, pero acogedor. Había libros esparcidos por todas partes. Preparó té mientras yo me sentaba en el sofá, observando las fotos en la pared. En una de ellas, él estaba sonriendo junto a unos amigos, con el mismo brillo en los ojos que yo había aprendido a amar. Nos quedamos en silencio por un momento, solo mirándonos el uno al otro. Entonces él se acercó, vacilante. «Lorra», comenzó, su voz más baja y ronca de lo normal. «¿Qué?», pregunté, sintiendo mi corazón acelerarse. «Me gustas, mucho, y no solo por quién eres, sino por cómo me haces sentir, como si pudiera ser mejor, más ligero, más yo mismo». Sentí lágrimas brotar en mis ojos. Era la cosa más hermosa que alguien me había dicho jamás. «Tú también me gustas, Milton», respondí, mi voz temblando. «Más de lo que puedo explicar». Él sonrió y entonces me atrajo hacia él y me besó. Esta vez era como si todo lo que habíamos construido hasta entonces finalmente fluyera naturalmente. Era diferente. No era solo un gesto espontáneo o juguetón. Tenía más significado, como si cargara el peso de todo lo que habíamos construido juntos hasta ese momento. Me sentí segura en sus brazos, como si finalmente pudiera bajar todas las defensas que siempre levantaba a mi alrededor. Él me miró con una expresión tan sincera que me hizo sentir expuesta, pero no vulnerable. Era como si viera todas mis partes ocultas y aún así me quisiera allí con él. Yo sonreí medio cohibida, pero también profundamente conmovida. Aquella sonrisa cálida que ya conocía tan bien, llena de una ternura que parecía crecer a cada segundo. La noche avanzaba de forma natural, como si el tiempo hubiera decidido tomarse una pausa solo para nosotros dos. Entre afectos y conversaciones, una lámpara arrojaba una luz suave. Él se detuvo por un momento, mirándome como si buscara alguna respuesta. «¿Todo bien, verdad?», preguntó, su voz ronca y cuidadosa. Asentí, sintiendo mi corazón latir fuerte. Sabía que confiaba en él. Más que eso, quería estar allí con él, compartiendo ese instante. «Sí», respondí, mi voz firme a pesar de la... Lentamente, con delicadeza, podía sentir su cuidado en cada gesto,
en cada mirada, de una forma especial que nunca había compartido con nadie antes. Él era paciente, atento, siempre haciendo todo lo posible por hacerme sentir cómoda, y yo nunca me había sentido tan vista, tan amada. Fue como si algo en mí se liberara. No había prisa, solo un intercambio silencioso de sentimientos, suave, cariñoso, como si me estuviera demostrando que aquello era amor verdadero. Después, mientras descansaba, era reconfortante, como si fuera una prueba de que finalmente pertenecía a algún lugar. «Eres especial para mí, Lorra», dijo, besando la coronilla de mi cabeza, mucho más de lo que sé explicar. Yo sonreí, sintiendo lágrimas brotar en mis ojos. «Tú también eres especial para mí», respondí, mi voz embargada. Nos quedamos allí por un largo tiempo, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Por primera vez en la vida, sentí que no necesitaba pedir disculpas por ser quien era. Milton podía simplemente existir y ser tal como era, pues para él, incluso mis defectos eran cualidades, y eso me encantaba profundamente. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta, y un beso muy fuerte. Adiós.